Bueno, para mí es siempre interesante, sabe por qué tenemos ciertos feriados. Y uno de esos es el Día de Madre. Y yo tomé un poco de tiempo para hacer una búsqueda en cuanto a esto. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Por qué estamos celebrando ahora? Ah, en realidad, el día de la Madre comenzó como un movimiento de mujeres para mejorar la vida de los aquí en este país. Sus olvidados orígenes se remontan a dos activistas que durante toda su vida defendieron la mejora de la salud, el bienestar y la paz. Y conozca la historia del Día de Madre e inspírese en realidad. Así que, ¿quién inventó ese día que celebramos cada año el segundo domingo de mayo? Bueno, la creación del Día de la Madre Nacional se atribuye principalmente a tres mujeres. Una se llama Anne Reeves Harvest, luego Julia Ward Howe y la hija de Anne, Anna M. Harvest. Conocida como Madre Harvest, Anne Reeves Harvest era una joven ama de casa en los Apalaches, las montañas, allí esa región, que impartía clases en la escuela dominical. También fue una activista de toda la vida que medianos del siglo XIX organizó clubes de trabajo del Día de la Madre en Virginia del Oeste para combatir las condiciones de la vida insalubres. Anne Reeves Jarvis le preocupaba la elevada tasa de mortalidad infantil, especialmente generalizado en los Apalaches, y quería educar y ayudar a las madres que más lo necesitaban. Durante la Guerra Civil, un tiempo muy mal para nuestro país, la Madre Jarvis también había organizado brigadas femeninas, animando a las mujeres a ayudar sin tener en cuenta qué bando habían elegido sus hombres. Y después de la guerra propuso un día de la amistad de las madres para promover la paz entre las antiguas familias de la Unión y la Confederación. Luego tenemos Julia Ward Howe. Julia Ward Howe fue una famosa poetisa y reformadora. Y durante la guerra de secesión, la guerra civil, trabajó como voluntario para la Comisión Sanitaria de los Estados Unidos, ayudándoles a proporcionar internos higiénicos a los hospitales y a garantizar las condiciones sanitarias durante el cuidado de los soldados enfermos y heridos. En 1861 fue autora del famoso himno de la guerra civil, el himno de la batalla de la República, y que se publicó por primera vez en febrero de 1862. Alrededor de 1870, Julia Ward Howe convocó un Día de Madre por la Paz, dedicado a la celebración de paz y la erradicación de la guerra. Y como se expresa en lo que conoce como su proclamación del Día de la Madre en 1870, Howe consideraba que las madres debían reunirse para evitar la crueldad de la guerra, ya que los madres de la humanidad son los únicos que soportaban y conocen el costo de la guerra. La versión de Howe del Día de la Madre se celebró en Boston y en otros lugares unos 30 años, pero tuvo una muerte rápida en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. No había
no hubo novedades en este sentido hasta 1907, cuando la señorita Anna Jarvis de Filadelfia tomó la bandera. Tras la muerte de su madre, Anne Reeves Jarvis, en 1905, la señorita Anna Jarvis de Filadelfia quiso conmemorar la vida de su madre y empezar a hacer una campaña en favor de un día nacional en honor de todas las madres. Dijo, ruego que alguien en algún momento cree un día de la madre conmemorativo que les recuerde de la inigualable servicio que presta a la humanidad en todos los ámbitos de la vida. Y ella dijo que las madres tienen derecho a ello. Y las ideas de Ana tienen menos que ver con el servicio público y más con honrar simplemente el papel de la maternidad y los sacrificios realizados en el hogar. Y bueno, ¿por qué llegamos a un día en mayo? En mayo de 1907, Ana conmemoró el activismo de toda una vida de su madre con un servicio conmemorativo celebrado en la iglesia metodista de Grafton, en Virginia del Oeste, donde la madre de Ana había enseñado. El año siguiente, el 10 de mayo, se celebró en la misma iglesia una misa del Día de Madre en reconocimiento de todas las madres. Y sus esfuerzos llamaron la atención del alcalde de Filadelfia y proclamó un Día de la Madre local. Y luego, eventualmente, en 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó un proyecto de ley que designaba el segundo domingo de mayo como día festivo legal que se llamaría Día de la Madre, dedicado a la mejor madre del mundo, tu madre. Y durante los primeros años el día se observó con una fiesta legal, pero con absoluta sencillez y reverencia. Se celebraban sus servicios religiosos en honor de todas las madres, vivas y muertas. Bueno, yo puedo decir que en esta mañana, a través de todo nuestro país, los púlpitos, los pastores cantarán alabanzas a sus madres y las madres de sus hijos. Probablemente hablarán del impacto de sus madres que ellos tuvieron en sus vidas y de algunas de las lecciones de vidas que les impartieron. Tradicionalmente, ese es el tipo de mensaje en el Día de la Madre. Y bueno, yo podría pedir testimonio de casi cada uno de ustedes que podrían levantarse para hablar de las cosas buenas de su madre. Yo también puedo hacerlo, porque no hay otra persona como nuestra madre. Pero no voy a predicar en una forma tradicional sobre esto. El tema de este mensaje tiene que ver con la historia de dos madres en la Biblia. El impacto en que nos centraremos son las decisiones que tomaron dos madres que cambiaron el mundo. Las madres que vamos a analizar esta mañana, y no con mucha profundidad, son Eva y María. Cada una tomó decisiones que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Y antes de continuar, permítanme decir esto. La madre está en una posición codiciada en lo que respecta a Dios. La madre está en una posición codiciada en lo que respecta a Dios. Ella tiene
una influencia en la vida de los hijos que el marido no tiene. Ahora escúcheme. Esa es la forma en que Dios lo diseñó. Por eso las madres son más cariñosos y los padres menos. Yo puedo recordar mirando el tele los partidos de fútbol americano. Y bueno, cuando está mirando a los jugadores, cuando hay un tiempo de pausa, va a notar, muchos van a decir, hola madre, hola madre. Pero ninguno va a decir, hola padre. Porque el lugar único que tiene en el corazón de los hijos es la madre, la madre. Y todo lo que han hecho por sus hijos. No hay duda, los madres se sienten más empatía y los padres menos. Yo puedo recordar cuando yo era joven, mi papá, él creció en una granja y siempre estaba, haciendo todas las cosas de la granja. Tiene que levantar tempranísimo. Nosotros no, nosotros vivimos en una ciudad, pero mi papá me dijo, de igual forma, yo tenía que trabajar cuando era joven yo, usted va a trabajar también. Y bueno, comenzó en una edad muy temprana, muy joven. Pero eventualmente en la escuela, cuando llega el tiempo de jugar los deportes, mi papá quería que yo podría seguir trabajando y no haciendo deporte. Pero ¿sabe una cosa? Por mi mamá, ella lo hizo bien claro que yo iba a tener la oportunidad de jugar los deportes como cualquier otro niño. Y bueno, cuando mi mamá habló, mi papá se escuchó. Y fue así. Fue así. Bueno, vamos a ver la primera madre. Si tienen sus Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a mirar aquí a lo que dice acerca de ella. En capítulo 4, versículo 1, la palabra dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. En este versículo vemos el primer nacimiento de un ser humano. Eva es la madre de la raza humana. Lo vemos en capítulo 3, versículo 20. Noten esto conmigo. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Pero quiero que te fijes en algo. Ella da a luz su primer hijo en Génesis capítulo 4, pero ¿qué sucedió en Génesis capítulo 3 antes de que esto ocurriera? Y nosotros conocemos bien la historia. La historia de la serpiente entró en el jardín de Edén y durante un tiempo engaña a Eva para que cuestione la palabra de Dios. En un diálogo que recuerda al de un abogado interrogando a un testigo, la serpiente descubre que Eva está dispuesta a cambiar el mandamiento de Dios y también dispuesto a añadirle algo. Pero antes de ver lo que hace, debemos ver lo que Dios dijo en realidad. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Noten lo que el Señor dijo al hombre. El Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Dios da permiso a Adán y Eva para comer de todos los árboles excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios también dice que si comían de este árbol, si desobedecían, morirían. ¿Está conmigo ahora? Noten. Ahora el principio del capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuto de cualquiera de los animales de campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol de huerto. Y la mujer respondió al serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueren. ¿Dios dijo esto? Bueno, no exactamente. Ella había añadido algo. Ella dijo que no solamente no podemos comer, pero no podemos tocar. Dios no dijo esto. Y luego habla de la pasabilidad de la muerte. Pero no fue una posibilidad con Dios. Él dijo, ciertamente morirás, sin duda. Así que la serpiente convence a Eva de que no morirá y le dice que la única razón por la que Dios no quiere que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal es porque si lo hace será como Dios. Y lee esto y casi me saltan las lágrimas. Verás espiritualmente, Eva ya era como Dios. Noten que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es exactamente lo que el Señor dijo. Entonces el hombre tendrá la vida espiritual de Dios y va a aparecer como Dios. Y la serpiente la mintió a Eva y ella le creó por encima de su creador. Y dejemos que este penetra en nuestro pensamiento. Ella ve la fruta. Bien, veamos versículo 6 de capítulo 3. Génesis 3, 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Y qué pasó ahora? Noten lo que dice. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Eva convence a Adán de que comer del árbol prohibido no les hará daño. Así que coman y ambos mueren espiritualmente de inmediato. Perdieron la vida espiritual de Dios. Y Dios dijo que seguramente morirían. Y ellos murieron.
Entonces vemos a Dios caminando por el jardín y llamándolos. Adán dice que se escondían porque estaban desnudos. Y ya conocen la historia. Versículo 11. Dios está hablando. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudos? Le preguntó Dios. ¿Y qué pasó? Ahora noten, esos dos versículos son muy importantes. Seguía y dijo, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió. Noten, Adán, por lo que pasó, ellos habían quebrantado la ley de Dios, el mandamiento bien clara. ¿Qué hace Adán? Adán culpa primero a Dios. ¿Qué dice? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañero me dio del árbol. Luego culpe a Eva. Y luego Eva, porque siguiendo leyendo, entonces el Señor dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Así que Eva está culpando a la serpiente, sin duda. ¿Qué había hecho Eva? Ella había ignorado el mandamiento de Dios de no comer del árbol y había pecado contra él al hacerle de todos modos. Fue una decisión deliberada. Y entonces Eva peca de nuevo al darle el fruto a Adán para que lo coma. Y la palabra Dios pinta la imagen de Eva persuadiendo a Adán a algo que realmente no quería hacer. Y esto tiene completo sentido y no vamos a mirarlo, pero primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice esto. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. De nuevo, ya conoce la historia. Adán y Eva se ven obligados a abandonar el jardín de Edén. ¿Y qué vemos aquí en las escrituras sobre la primera madre? Quiero que ustedes noten, ella tenía una gran influencia sobre su propio marido, hasta el punto de que él que le convenció para ignorar el mandamiento de Dios sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ella tenía esta influencia. Es notable. También era rebelde. La palabra de Dios no tiene la última palabra en su vida. Hace poco Dios había instruido exactamente lo que no deben hacer. ¿Y qué vemos aquí? Ella está tomando decisiones basadas en sus emociones. Y la lección que podemos aprender de nuestra primera madre, cuando ignoró a Dios, puso en marcha una cadena de acontecimientos que condujo a la condenación de toda la raza humana. Y las madres de hoy tienen una gran influencia
en su vida de sus maridos e hijos. Y basándonos en lo que vemos hoy, muchos están criando hijos que no conocen la Biblia y que no conocen a Dios. Están poniendo a sus hijos en un camino que los alejará de la salvación eterna. ¿Recuerdan lo que yo dije al principio de este mensaje acerca de la opinión de Dios sobre los madres? Ella está en una posición codiciada debido a su habilidad para influenciar. Tristemente, la mayoría de las madres usan su influencia para otros propósitos, que no son criar a sus hijos para que confíen en la Biblia y confíen en Dios. Lo que voy a decir, lo digo con gran tristeza. Estas no son las madres que deberíamos celebrar en el Día de la Madre. Debido a la rebelión de Adán y Eva, Dios tuvo que intervenir y activar su plan de salvación. Y nosotros sabemos, comenzó con el nacimiento de Jesús, que nos lleva a la segunda madre que vamos a analizar esta mañana. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, donde vamos a estar. En capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1 es el libro después de Mateo, el segundo evangelio en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, vamos a mirar versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometido para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecido, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ahora otra vez conocemos la historia. Gabriel le dijo a María que ha encontrado el favor de Dios y que se quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Y el ángel dijo que su nombre sería Jesús. Y Dios sería su padre y sería del linaje de David. Jesús sería del linaje de David porque María era el descendiente de David. Y seguimos con el versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Disculpe. Ahora quiero que usted vea la respuesta de María en versículo 38. Entonces, María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María
a la declaración de Dios a través del ángel fue sencilla. Pertenezco al Señor. Haré lo que me pida. Ella no cuestionó el mandato de Dios. Ella no cambió el mandato de Dios. Ella simplemente dijo sí. Y ahora vamos a leer unos versículos que a primera vista puede parecer que no tienen nada que ver con el papel de María como madre. Cuando Jesús tenía, 8 días, Lucas capítulo 2, fue circuncidado. Cuando María estuvo ceremonialmente limpia, ella y José llevaron a Jesús a Jerusalén y lo presentaron al Señor. No tengo ninguna duda de que María fue la que se aseguró de que Jesús fuera llevado a Jerusalén. Ella fue la que recibió la palabra del Señor y ella sería la que se aseguraría de que se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque ella fue su madre. Ahora noten versículo 40 de Lucas capítulo 2. Dice que y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Recuerdas cómo Dios ve a las madres? Las madres están en una posición codiciada con Dios por la influencia que ellos tienen en sus hijos. Tienes que saber que María jugó un papel importante en que Jesús entendiera quién era Él. Y puedo verla recordándole una y otra vez, contándole, la visita del ángel y la declaración de que nacería y sería el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ella fue la madre. Más adelante en el capítulo leemos que después de viajar durante un día, María y José pensaron que Jesús estaba con ellos en la caravana de la familia. Y cuando no era así que pasan los 3 días siguientes en Jerusalén buscándole. Ya conocen la historia. Encuentran a Jesús en el templo, escuchando a los doctores de la ley y haciéndoles preguntas. Ahora, María no estaba muy contenta. ¿Por qué? Ella fue la madre. Noten lo que dice en versículo 48, capítulo 2. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos ha tratado de esta manera? Mire, tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Sin duda Jesús dijo a su madre: Mamá, de todas las personas, pensé que sabrías que me ocuparía de los asuntos de mi padre. ¿Por qué? Porque su mamá ha contado una y otra vez acerca de la visita del ángel de Gabriel, también que es el Hijo de Dios, una y otra vez.
Noten versículo 51. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas esas cosas en su corazón. Descendió con sus padres. Seguía sujeto a ellos. Lo que no leímos fue el encuentro que la familia tuvo con Simeón. El Señor le había dicho a Simeón que no moriría hasta que hubiera visto el Cristo del Señor. Y dice que por el Espíritu Santo se le había revelado que no veía la muerte sin antes ver el Cristo del Señor. También la profetisa Ana habla de ella también. Pero el versículo 51 dice que Jesús estaba sujeto a ellos, sus padres. Aunque sabía que tenía asuntos que atender, también sabía que estaba bajo la autoridad de José. ¿Qué estoy diciendo? Al igual con Eva, María tenía una gran influencia en su familia. Pero a diferencia de Eva, la influencia de María provenía de un lugar del conocimiento de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdadera y que ella tenía responsabilidad de comunicar constantemente esa verdad a Jesús, día tras día tras día. Tenemos dos ejemplos aquí. Dos madres. Y celebramos el ejemplo de María. Aunque mirando ambos podemos ver, cada uno tenía influencia como madre. ¿Qué manera va a influenciar a sus hijos, a su marido? Qué responsabilidad para nosotros. Yo sé que sé que es la madre, pero los principios quedan igual. Los padres tienen un lugar también. En el Día de los Padres vamos a predicar en cuanto a eso. Pero nosotros debemos apoyar la influencia piadosa que viene de un Madre Santo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Gracias que nosotros servimos un Dios que de verdad nos ama, a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado que tuvo lugar en la vida de Eva y Adán. Dios sí tenía que echarle fuera del jardín, pero sin duda la palabra lo hace claro, que Él había puesto un plan de la salvación. Al estudiar la Biblia a través del Antiguo Testamento vemos que todo está señalando a Jesucristo. Dios en la carne, el Hijo de hombre, el Hijo de Dios. Y nosotros sabemos que Él vino por un propósito y solo un propósito, de pagar el precio de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga de del pecado es la muerte. Y Cristo tomó en sí todos nuestros pecados. Y fue el sacrificio, un sustituto para nosotros. Él
tomó nuestro lugar delante de un Dios santo y pagó el precio de nuestros pecados. La única manera que nosotros vamos a tener nuestros pecados perdonados es por pedir a Jesús a aplicar lo que Él había provisto a nuestra vida personalmente. Y una vez que nos hacemos esto, Él nos salva y nos pone en una senda que conduce al cielo. Y el resto de la vida nuestro, como un peregrino aquí, nosotros estamos aquí para invitar a otros, ser una influencia, un mensajero de la bondad y el amor de Jesucristo. Así que es nuestra responsabilidad. Si está aquí esta mañana sin Cristo Jesús como su Salvador y Señor, no hay mejor tiempo que ahora de recibirlo. Solo tiene que ser honesto con Él y pedirle, aplicar a su vida, a su alma, la sangre que Él derramó para limpiarnos de todos nuestros pecados. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad. Recordar ciertas verdades en cuanto a nuestras madres. Ver el ejemplo de Eva, el ejemplo de María. Y decidir cuál ejemplo vamos a seguir. Tenemos, Señor, grandes responsabilidades. Yo sé que tengo 16 nietos. Y es mi responsabilidad como los de sus padres de ser un ejemplo y compartir las buenas nuevas del Señor con cada uno de ellos. El deseo más grande de mi corazón es que cada uno de ellos van a estar en el cielo con el Señor y conmigo algún día. Pero ellos tienen que hacer esa determinación por sí mismos. Pero gracias por las madres que tienen, una influencia para la santidad. Ayúdanos a seguir este ejemplo y hacer lo mismo. Oramos en el nombre de Jesucristo.